Todo lo que brilla se rompe. Hay días en que el tiempo parece observarnos desde el otro lado del espejo. Días donde el sol no calienta, solo recuerda. Hoy es uno de esos. Me llamo Luna Chen. Tengo 28 años y me estoy muriendo. No como metáfora. No como exageración. Mi cuerpo, ese templo frágil, se está desmoronando desde dentro. Y sin embargo, nunca me he sentido tan viva. Porque te conocí a ti, Kai. Con tus ojos de fuego antiguo y tu cicatriz que respira historia. Tú, que te ocultas del mundo como si le debieras siglos de secretos. Tú, que me ves como si ya supieras cómo termina esta historia. Y aún así te quedas. Todo comenzó en el hospital. En el invernadero abandonado del 7º piso. Donde las plantas crecían como si supieran que nadie más vendría. Ahí estaba yo. Con mi cuaderno de dibujo. Mi bata abierta. Y los hilos dorados de la muerte bailando a mi alrededor. Solo yo los veía. Porque estoy cerca del umbral. Y tú, apareciste. Tus pasos no hicieron ruido. Te materializaste entre las sombras. Con una flor seca en la mano. Y una historia en los ojos. Me hablaste sin miedo. Como si supieras que yo no huiría. ¿Sabías que las gardenias crecen más fuerte cuando están solas? Dijiste. No, respondí. Yo tampoco. Pero quiero creerlo. Nos sentamos entre raíces rebeldes y hojas rotas. Y comenzamos a deshacernos lentamente. Como dos cristales con grietas similares. Desde ese día, el tiempo empezó a doblarse. Lo sentía. Como si tus palabras fueran ecos de otros siglos. Como si mi cuerpo no fuera el primero que tocabas con reverencia y tristeza. Como si ya hubieras llorado por mí, muchas veces. Y yo lo sabía. No necesitaba pruebas. No necesitaba ciencia. Tu alma era vieja. Y la mía, cansada. Pero juntas, parecían bailar. Esta es mi historia. Mi obra maestra. Un mosaico hecho de cristales rotos. Sangre derramada. Medicinas vencidas. Y esperanza que no se rinde. Voy a contártela desde el principio. Desde antes del beso que me salvó y te condenó. Desde antes del fuego que nos hizo humanos. Desde antes de la muerte. Que no pudo separarnos. Entrada del diario Día Cero. Versos libres grabados con tinta invisible en la memoria de Kai. Me nombraron Luna. Y desde entonces, he estado menguando. Pero si he de morir. Que sea con los ojos abiertos. Mirando tus hilos dorados. Envolver mi piel quebrada. Hazme vitral. Hazme fuego. Hazme recuerdo. Hazme. Tu último amanecer. Capítulo 1. El jardín del viento silencioso. La primera vez que vi a Kai, el mundo dejó de hacer ruido. No porque todo se detuviera, sino porque él llegó con el tipo de silencio que pesa. El que conoce secretos. El que ha sobrevivido a siglos. El hospital tenía un invernadero en ruinas en el 7º piso. Nadie subía allí. Las enfermeras decían que el elevador a veces se detenía solo. Que las plantas seguían creciendo aunque nadie las regaba. Que a veces, si escuchabas con atención, oías pasos donde no debía haber nadie. Yo subía todos los jueves. Con mi cuaderno, mi lápiz y los últimos miligramos de energía que me quedaban. Porque algo allá arriba me recordaba que aún podía crear. El aire olía a vidrio caliente, a tierra húmeda, a flores cansadas. El sol entraba como si le costara esfuerzo. Y allí, entre las sombras de las macetas caídas y los tallos rotos, apareció él. Kai. No lo escuché llegar. Solo lo sentí. Un escalofrío. Un zumbido detrás del pecho. Como si mi corazón recordara algo antes que mi mente. Estás en mi lugar, dijo. Giré lentamente. Él no sonreía, pero tampoco amenazaba. Su voz era fuego apagado. Entonces tendremos que compartirlo. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared rota de cristal. Él no se movió. Solo me miró. Y fue ahí, bajo esa luz antigua, que lo noté por primera vez. Sus ojos. Dorados. Como carbones encendidos. Como si dentro de ellos vivieran siglos de soles. Y una cicatriz, en el centro del pecho, asomando entre la camisa blanca mal abotonada. Una forma de sol. Perfectamente circular. Quemada, no cortada. Una marca que no era de esta época. Dibujas, dijo, sin mirarme. No preguntó. Afirmó. Como si ya lo supiera. Cuando puedo, respondí.
Antes era vidrierista. Ahora solo sueño con serlo de nuevo. Me observó. Esta vez más profundo. No mis ojos. Mi alma. Lo sentí. Como si él supiera cada trazo que yo había hecho en mi vida. Las vidrieras atrapan la luz. Pero también el tiempo, susurró. Yo asentí. Porque entendía exactamente a qué se refería. Y entonces, el silencio. Ese tipo de pausa que no incomoda. Que acompaña. Que cura. Pasaron 32 minutos sin que ninguno hablara. Yo dibujaba su perfil. Él leía un libro en un idioma que ya no existe. La página se volvió dorada a contraluz. Cuando se levantó para irse, dejó una flor blanca a mi lado. Una gardenia. ¿Volverás? Pregunté. Él no respondió. Solo me miró una última vez. Y desapareció entre los helechos como si nunca hubiera estado. Esa noche soñé con fuego. Con un templo chino en llamas. Con soldados cruzando ríos de sangre. Y con él. Kai, de pie en medio del caos. Con la misma cicatriz ardiente en el pecho. Sosteniéndome en brazos, mientras moría. Desperté gritando. El monitor cardíaco sonó como campanas rotas. Las enfermeras corrieron. Me dieron sedantes. Pero el sueño no se fue. Se quedó flotando como una advertencia. O un recuerdo. Y entonces, supe que ya lo conocía. No de esta vida. De otra. De muchas. Y que, por alguna razón que aún no entendía, había vuelto a mí. Entrada del diario día 3. Lo sentí antes de verlo. Como si mis células supieran. Que ya habían muerto entre sus manos. Su voz. La reconocí sin saber su nombre. Y cuando sus ojos me rozaron, me volví luz. Y ruina. Hay silencios que pesan más que el grito. Kai es uno de ellos. Pero si he de morir, que sea tocando ese fuego. El que lleva en el pecho. El que me recuerda. Que ya hemos ardido antes. El jardín del viento silencioso. No fue hasta el cuarto encuentro que los vi. Los hilos dorados. Delgados como el aire, ondulantes como humo. Se extendían desde mis muñecas hasta el techo abierto del invernadero. Invisibles para todos, menos para mí. Kai también los vio. Lo supe porque dejó caer su libro al suelo. Un acto tan humano, tan fuera de su control, que por primera vez pareció asustado. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolos? Preguntó. Desde que me dijeron que me queda menos de un año. Kai tragó saliva. Nunca lo había visto tragar saliva antes. Como si cada parte de él estuviera acostumbrada a no necesitar lo básico. ¿Qué son? Pregunté. Fragmentos del umbral. Su voz era ceniza. No deberías poder verlos, a menos que la muerte esté demasiado cerca. Me giré hacia el vidrio rajado, donde la luz acariciaba mis dibujos. Mis manos temblaban. No por miedo a morir, sino por el deseo urgente de terminar lo que aún no había empezado. Mi vidriera. Mi legado. Una tarde, mientras pintaba con tintes reciclados sobre placas de acrílico, él se acercó en silencio y dejó algo a mi lado. Un cuaderno. Antiguo. Con cubiertas de cuero desgastado y símbolos bordados a mano. ¿Qué es esto? La historia de tu alma, respondió. Lo abrí. Y vi retratos. Dibujos de mujeres parecidas a mí. Una con vestimenta imperial, otra con trenzas azules, otra con un pincel tallado en jade. Y en todas, Kai. Sosteniéndolas. Perdiéndolas. Lo miré. Su rostro estaba hecho de piedra. Pero sus ojos, ardían. ¿Por qué las dibujaste? Porque nunca aprendí a olvidar. ¿Y ahora? Ahora, estás dibujándome tú. Me acerqué. Toqué la cicatriz en su pecho. Estaba caliente. Palpitante. Como si el sol latiera dentro de él. ¿Cuántas veces has fingido no reconocerme? Susurré. Kai tembló bajo mis dedos. Y entonces, lo dijo. En esta vida, cero. Eres la primera luna que me descubre. Un día, caí al suelo. Una hemorragia interna me dejó doblada entre helechos. Kai me sostuvo con manos que no temblaban. Pero sus ojos ardían como si lloraran por dentro. No puedo verte morir otra vez, susurró. Entonces, quédate. Hasta que lo haga. Lo llevó más allá del dolor. Lo llevó al límite de su promesa. Y fue entonces, en esa noche sin estrellas, que me habló del sol. Del ritual. Del fuego. Del precio.
Me contó que su inmortalidad no era un don, sino una penitencia. Que en el año 871, un ritual taoísta lo ató al tiempo. Y que desde entonces, cada vez que compartía su esencia, envejecía. Irreversiblemente. Un día de vida que salvo, es un año que pierdo, me dijo. Y contigo, salvarte me mataría. Entonces enséñame a morir con belleza, le pedí. Como el vidrio cuando estalla con luz. Entrada del diario día 7. Él me cuenta historias como quien suelta cenizas. Lentas. Sagradas. Irrecuperables. Dice que soy muchas. Que he muerto tantas veces entre sus brazos. Que ya no sabe cuál es el principio. Pero yo no quiero ser principio. Quiero ser final. El último. El que arda. El que rompa la cadena de siglos. Cae. Hazme pedazos. Y de mis restos, haz luz. Capítulo 2. Retratos del pasado que no fue. A veces, cuando dibujo a Kai, no veo su rostro actual. Veo otros. Antiguos. Dolorosos. Como si mi mano recordara lo que mi memoria aún no se atreve a nombrar. Estaba dibujando dormida. Desperté con el lápiz aún en la mano. El corazón en un ritmo distinto. Y lágrimas secas sobre mi mejilla. En el papel había una escena imposible. Kai, en una ciudad que nunca he pisado. Bajo una lluvia de fuego. Yo, muerta en sus brazos. Vestida de emperatriz. Los trazos no eran míos. Ni el estilo. Ni la fuerza. Y sin embargo, eran completamente míos. Esa tarde lo enfrenté. ¿Quién fui yo, Kai? No se sorprendió. Solo se sentó a mi lado, en el invernadero. Y tomó el dibujo con cuidado reverente. Como si sostuviera una reliquia. Fuiste muchas. Una curandera. Una música. Una fugitiva. Una emperatriz, en la dinastía Tang. ¿Y siempre, yo moría? Siempre. El dolor en su voz no era de esta era. Era antiguo. Arraigado. Como las raíces de un árbol que ha visto caer civilizaciones enteras. ¿Y tú? Pregunté. Yo siempre sobrevivía. Inspirada por las memorias que no eran mías, comencé mi proyecto final. La vidriera. No una cualquiera. Una que narrara toda mi historia. La de esta vida. Y todas las que ardían bajo mi piel sin permiso. Pedí a la enfermera restos de frascos de medicamentos. Gotas de suero secas, cristales rotos del ala abandonada. Los fundí en un horno portátil que Kai me trajo desde sabe Dios dónde. Él observaba en silencio. Siempre cerca. Siempre ardiendo. ¿Qué representará cada panel? Preguntó una noche. El primero, la niña que lloraba colores. El segundo, la mujer que recordó mientras moría. Y el tercero, aún no lo sé. ¿La mujer que sobrevivió? No, Kai. Lo miré a los ojos. La mujer que lo hizo mortal. El doctor Wen empezó a visitarme más seguido. Demasiado seguido. Estás estable, pero algo en tus análisis no encaja, decía, hojeando papeles con lentitud milimétrica. Sus ojos no miraban los números. Me estudiaban a mí. Cada gesto. Cada respuesta. Un día dejó su portapapeles sobre mi mesa. Cuando salió, lo hojeé. Vi algo extraño. Trazas de biocompuestos no reconocidos en sangre. Fluctuaciones bioenergéticas fuera del rango humano. Contacto recurrente con entidad no identificada, posible fuente. Sentí hielo recorriéndome el estómago. Sabía lo que estaba haciendo. Estaba rastreando a Kai. A través de mí. Y entonces supe que el doctor Wen no era solo mi médico. Era algo más. Alguien del pasado. Alguien que sabía. Esa noche, Kai se mostró distinto. Más quieto. Más oscuro. ¿Conoces a Wen? Le pregunté. Sus ojos se clavaron en los míos como cuchillas doradas. Lo conocí. Hace 600 años. Cuando aún creía que el amor podía curar la eternidad. Entrada del diario día 11. Mis manos recuerdan cosas que mi mente aún teme. Colores que sangran. Formas que gritan. Cada trazo es un eco. De un templo. De un incendio. De una promesa no cumplida. Kai es historia. Yo, soy ruina. Y juntos. Somos un presagio que se repite. Wen. Ese nombre sabe a traición antigua. A pacto quebrado. A veneno lento. ¿Y si no estoy enferma, sino condenada?
Cuando los recuerdos vienen sin permiso, es porque nunca fueron realmente recuerdos, son advertencias de la sangre. El invernadero dormía, pero nosotros no. Una sola lámpara colgante, cristal verdoso, bombilla moribunda, proyectaba sombras que se estiraban como condenados sobre las hojas polvorientas. Kai permanecía inmóvil, espalda contra un pilar resquebrajado. Su silencio era un presagio. «Cuéntame de Gwen», dije, rompiendo el aire con la voz hecha astilla. Kai cerró los ojos. Durante un latido creí que no respondería. Entonces la lámpara parpadeó y su rostro se llenó de un cansancio que no pertenecía a este siglo. Era 1412, susurró, provincia de Jiangnan. Wen se llamaba Yunwen entonces. Médico de la corte, amante de cada veneno y de cada rumor de la inmortalidad. Yo acababa de convertirme. Sangraba tiempo por las manos y él creyó poder contenerlo. Éramos algo parecido al amor y algo mucho peor que el miedo. Se llevó 2 dedos a la cicatriz solar, como quien tantea la cerradura de una jaula invisible. Prometió encontrar un modo de compartir la carga. 2 cuerpos diluyen un infinito, dijo. Lo creí. Lo intentó con lágrimas, con sangre, con fuego, con tus vidas. Cuando vio que yo sobrevivía y ustedes no, juró que, si no podía vivir para siempre conmigo, me haría morir con ustedes. El cristal de la lámpara explotó con un chasquido, mota incandescente y olor a ozono. En la penumbra, los hilos dorados chisporrotearon alrededor de mis muñecas. Ahora entiende que mi esencia viaja mejor a través de tu agonía, concluyó Kai. Tu dolor es su llave. El temblor me sorprendió de pie. No era sismo, era un tirón de los hilos dorados, como si alguien los estremeciera desde otra centuria. Cerré los ojos, y la catedral cambió de piel. Ya no estábamos en el invernadero sino en una Lisboa ardiente. A mi alrededor, retablos en llamas, columnas colapsadas, el gran terremoto de 1755 rugía bajo mis pies. El aire sabía a cal, sal marina y plegarias incumplidas. Entre el humo distinguía a Kai, atuendo de marfil, rostro aterrado, alzándome del suelo cubierta de polvo y metralla de vidrieras. Mi otra yo sangraba, pero sonreía. Yo, la de ahora, sentí ambos dolores, la costilla rota de entonces y la punzada aguda de mis pulmones enfermos. Una viga cayó, el fuego lamió mi falda de seda. El recuerdo se quebró como espejo y regresé al invernadero con un alarido. Kai me sostuvo antes de que mi cuerpo golpeara las macetas caídas. ¿Qué viste?, preguntó con la voz hecha ruina. El día que lloraste lágrimas venenosas, jadeé. El día que Gwen te las robó. Su expresión se tornó ceniza, asentía sin sorpresa, como si el tiempo hubiera confirmado una sospecha eterna. Me senté en el banco de trabajo, aún temblando. Entre los frascos de pigmento líquido brillaba uno nuevo, no recordaba haberlo traído. Kai lo tomó, un cilindro minúsculo de cristal oscuro. Lo unció a la lámpara rota, dentro danzaba un resplandor ámbar. ¿Qué es?, pregunté. Mi última lágrima, dijo. La guardé para que nadie más la usara. Con sumo cuidado lo colocó en mi mano. El vidrio ardió contra mi piel, pero no lo solté. Destrúyelo, Luna. Si Gwen llega a esto. Lo interrumpí sacudiendo la cabeza. No. Lo fundiré en la vidriera. Si tu dolor me mató en otras vidas, dejaré que esta lágrima te haga mortal aquí, ahora. No como sacrificio, sino como arte. Sus ojos dorados titilaron, mitad espanto, mitad reverencia. Ser mortal duele, murmuró. Pero termina, respondí. Y lo bello del vidrio no es que dure, sino que se ilumina antes de romperse. Kai se arrodilló ante mí, gesto imposible en alguien que carga siglos de orgullo, y posó la frente en mi regazo. Entonces juro proteger cada aliento que te quede, aunque me cueste los que me sobran. Yo acaricié su cabello, ya sintiendo en la lengua el sabor metálico de la hemorragia inminente. Y yo juro terminar la vidriera antes de que se rompa la última luz. Fuera, la noche se disolvía en un amanecer de plomo. Dentro, el horno portátil emitió un gemido, la temperatura perfecta para fundir lágrimas de inmortal. Entrada del diario día 13. El pasado toca mi puerta. Con manos de ceniza. Cada recuerdo es un incendio. Que deja vidrios nuevos en mi sangre. Gwen es eco de un amor podrido. Kai, un dios cansado de la eternidad. Yo soy la lumbre breve. Entre sus 2 sombras.
Si la muerte es mi destino, será mi ventana. Dejará pasar la luz. Para quemarlo todo. En un color. Que nadie pueda olvidar. El pacto del Dr. Wen. El veneno más sutil no se bebe, se promete. Mi aliento olía a óxido. Cada mañana me despertaba con la lengua dormida, el paladar como ceniza. Era un sabor que no pertenecía a este siglo. La quimioterapia no lo explica, dije, dejando que el espejo del baño me devolviera los ojos hundidos. Esa mañana el Dr. Wen llegó antes del alba. No llamó a la puerta, como si supiera que la pesadilla ya me había despertado. Su bata estaba impoluta, pero sus ojos delataban que no había dormido. ¿Dolor?, preguntó, sin saludar. Sí, pero no el mío, le respondí. Wen parpadeó, levemente. ¿Has estado con Kai esta noche? Lo supe entonces, no preguntaba por celos. Preguntaba porque necesitaba confirmar una ecuación. Sí, dije con voz hueca. Estuvimos fundiendo vidrio. Hablamos del pasado. ¿De cuál?, preguntó, sacando un frasco del maletín. No tenía etiqueta. Del día que lloró por mí. Vi un temblor fugaz en su mano derecha. No miedo. Ira. ¿Me permites una muestra de sangre? ¿Para qué? Mi voz era un cuchillo. Wen sonrió. No como un médico. Como un alquimista. Para comprobar que lo que corre por tus venas no es del todo tuyo. Me pinché yo misma con la uña y extendí el dedo hacia él. Adelante. Pero si encuentras oro líquido, sabrás que ya es tarde para salvarme. Wen no parpadeó. No pestañeó. Solo recogió la gota como si fuese una reliquia sagrada. Y sonrió. Esa misma tarde, revisé mi expediente médico mientras él hablaba con Kai en la sala contigua. Los resultados no cuadraban. Demasiados marcadores celulares para un solo diagnóstico. Demasiada coherencia para una enfermedad sin nombre. Encontré un código extraño en los análisis de la semana anterior, LACR 91212. Lo busqué en la base de datos hospitalaria. No existía. Corrí a la biblioteca médica, pasé mi tarjeta por el lector, y bajé al sótano, donde los textos antiguos eran custodiados como grimorios. Entre tomos de alquimia y medicina tradicional, lo encontré. LACR 9, Lacrimae caiensis, una toxina natural secretada una sola vez por un ser no humano en el siglo IX, recogida por un médico de la corte imperial. El texto estaba manchado de humedad y sangre seca. Unas gotas bastan para ralentizar el corazón de un búfalo. En humanos, su efecto es gradual, casi poético, debilidad, febrícula, visiones, y una muerte dulce como el opio. Supe entonces que mi enfermedad tenía nombre. Y era una herida abierta en Kai. Wen me había envenenado con el llanto inmortal de su examante. No para matarme, sino para domesticar el dolor de Kai. Subí al taller de vidrio tambaleándome, con el documento arrugado en la mano. Kai me esperaba con las manos cubiertas de polvo de ópalo. ¿Dónde está Wen?, pregunté, sin respirar. Se fue. Dijo que tenías fiebre. Le arrojé el manuscrito. Cayó sobre la mesa como una confesión ardiendo. Kai lo leyó. No habló. Solo se sentó. Y lloró. Una sola lágrima. No dorada. Transparente. Humana. ¿Sabías que me estaba envenenando?, dije, bajando la voz. Kai negó con la cabeza, pero su culpa le empapaba los dedos. No, pero lo temía. Nunca supe dónde había ido a parar esa lágrima que él robó, la primera que derramé por ti. Supe que existía. Pero nunca pensé que te inyectaría la eternidad a gotas. ¿Por qué haría algo así? Kai miró al suelo, como si las baldosas pudieran absolverlo. Porque te ama, dijo. Yo lo abofeteé. No por el dolor. Por el eco de todas mis otras muertes. Eso no es amor. Kai asintió. Y luego murmuró, casi sin voz. Lo sé. Pero el pacto está sellado. ¿Qué pacto? Si me das una noche más, te lo cuento todo. Acepté. No porque confiara en él, sino porque el veneno dentro de mí comenzaba a cantar, y quería saber su letra completa antes de que la música se detuviera. Entrada del diario, día 17. La enfermedad tiene un nombre. Mi nombre en otras lenguas. Kai llora veneno. Y Wen no embotella. Me llamo Luna. Y me están fundiendo. Como a una catedral. Que no termina de arder. Pero si el fuego me esculpe.
Que lo haga con precisión. Quiero ser ventana. Por donde entre la verdad. Aunque me rompa. En mil pedazos. La noche se espesó como tinta derramada. Kai me llevó a la azotea del orfanato abandonado donde vivía desde hacía décadas. Allí, entre ruinas cubiertas de musgo y techos de teja rota, encendió una sola vela y colocó en el centro un espejo de obsidiana. ¿Estás lista para ver lo que yo vi? Preguntó. No, le respondí. Pero quiero verlo igual. Kai murmuró palabras en un dialecto que no reconocí, y una imagen comenzó a formarse en el cristal oscuro. Una versión de mí, con kimono blanco y un paraguas rojo, arrodillada frente a una pila de libros en llamas. Gwen estaba de pie detrás de mí. Kai, de rodillas. Y la lluvia dorada caía, como si el cielo llorara luz. Sacrificaste tu memoria por él, dijo Kai. Y él, me forzó a pagar con mi eternidad. La visión mostró mi otra muerte, no de enfermedad, sino de renuncia. Me arrojaba al fuego con una sonrisa, y Gwen recogía las lágrimas de Kai con un recipiente de jade. Mi estómago se revolvió. No por la visión, sino por la certeza. Él ha estado persiguiéndonos durante siglos, ¿no es así? Kai asintió, y el espejo se apagó. Gwen no quiere tu muerte. Quiere que mi dolor sea eterno. Porque aún me ama. Y aún me odia. Nos refugiamos en la catedral abandonada. Kai me cubrió con su abrigo, pero no sentí el frío. Solo un cansancio profundo, como si mi alma hubiese viajado por todos esos siglos de golpe. Cuéntamelo todo, dije. Sin adornos. Kai tragó saliva. Su voz era una piedra rodando por un río seco. Hace 800 años, Gwen y yo éramos amantes en la corte de un emperador alquimista. Él era médico. Yo, una aberración. El ritual que me otorgó la inmortalidad fue un error. Intentaba sanar a su hermana, pero yo absorbí el alma del fuego sagrado. ¿El ritual fallido del siglo IX? Pregunté. Kai asintió. Desde entonces, cada vez que amo, alguien muere. O soy obligado a envejecer para salvarle. Lo supe tarde. Lo acepté nunca. ¿Y el pacto? Gwen me ofreció una tregua. No interferiría con tus vidas futuras y cada 100 años le entregaba una lágrima. Una sola. Y con ella, él fabricaba sueros, toxinas, elixires para los ricos. Yo accedí. Por miedo. Por amor. Por cobardía. Me aparté. Sentí que el veneno se agitaba en mi pecho. ¿Y ahora? Kai me miró, sus ojos dorados brillando como carbones en la penumbra. Ahora rompí el pacto. Porque esta vez, decidí amarte aunque duela. De vuelta en mi taller, coloqué una pieza de vidrio recién fundido sobre el atril. Era turbia, aún caliente, pero ya tenía forma, una mujer de rodillas, con el pelo extendido al viento, sosteniendo una lágrima entre los dedos. ¿Sabes qué duele más que morir, Kai? Pregunté mientras dibujaba la línea final. ¿Qué? Saber que fui parte de un experimento, una excusa, una deuda vieja disfrazada de amor. Kai se acercó. Me tocó la mejilla. Y sentí su calor humano. Esta vez, no, dijo. Y fue la primera vez que no tembló. Esa noche, Kai me ofreció algo prohibido, una gota de su esencia, vertida directamente en mi vino medicinal. Yo sabía lo que significaba. Perdería 1 año de su inmortalidad por cada día de alivio que me otorgara. No quiero eso, le dije. No quiero ser tu condena. Ya lo eres, respondió, con una dulzura insoportable. Pero también eres mi libertad. Lo bebí. Y por una noche, volví a respirar como si nunca hubiese estado enferma. Kai envejeció apenas un día. Pero fue suficiente para notar una arruga nueva bajo sus ojos. Y me dolió más que mi propia sangre. Entrada del diario día 21. El espejo no miente. He ardido 1000 veces por él. Y en cada incendio, Gwen recogía las cenizas. Como si fueran oro en polvo. Esta vez, ardo por mí. Esta vez, mi fiebre será lámpara. No castigo. Kai llora. Y me salva. Pero cada lágrima es una piedra en su reloj de arena. Y yo lo amo con culpa. Lo bebo. Como quien sabe que el vino es veneno. Pero el brindis vale la pena. Capítulo 4. El beso que rompe la eternidad. La noche era de un negro tan puro que parecía absorber los pensamientos.
Kai me condujo por las calles dormidas hasta la catedral olvidada donde se escondían nuestros silencios más antiguos. ¿Por qué aquí? Pregunté. Porque el tiempo no nos encuentra entre ruinas, respondió. El viento ululaba entre los vitrales rotos, proyectando sombras de color sobre el suelo húmedo. Caminamos entre columnas agrietadas, nuestros pasos resonando como latidos de otro siglo. Y allí, bajo la cúpula abierta al cielo, la música comenzó. No la traía ningún instrumento. Era el sonido de los hilos dorados que solo yo veía, descendían como cuerdas de luz, envolviéndonos en una telaraña de memorias. Kai los miró sin sorpresa. Siempre aparecen cuando estás por morir, susurró. O por renacer, le corregí. Kai extendió su mano. La tomé. Y danzamos. No con pasos ensayados, sino con la gravedad de quienes han amado más allá de lo permitido. Giramos entre vitrales quebrados que filtraban la luna en tonos de zafiro. Mi cuerpo, débil pero libre esa noche, flotaba en el suyo como si no hubiese huesos, solo deseo y despedida. Los hilos dorados se enredaban en nuestras muñecas, en nuestros tobillos, en nuestras gargantas. Era como si el universo quisiera atarnos para siempre. O arrancarnos en direcciones opuestas. En otra vida, susurró Kai mientras me alzaba, me diste tu aliento en un templo incendiado. Y tú me diste tu muerte en forma de canción, le respondí. Nuestros cuerpos se unieron en una sinfonía de ruina y redención. Y cuando nuestras bocas se encontraron, el tiempo sangró. Fue un beso sin promesas, sin destino, sin regreso. Y fue suficiente. Sentí como la esencia de Kai se fundía en mí, no como una medicina, sino como una confesión. Mi piel ardía. No por fiebre, sino por vida. Mi corazón latía como un tambor ceremonial. Y Kai comenzó a envejecer. Primero sus pestañas, volviéndose plateadas. Luego su voz, más grave, más humana. Su espalda se encorvó levemente. Y una arruga nueva apareció en la comisura de su boca. Te estás muriendo, dije entre lágrimas. No. Me estoy volviendo real, respondió. Los hilos dorados comenzaron a temblar. Uno a uno, se rompían en destellos, como estrellas extinguiéndose en cámara lenta. Kai cayó de rodillas. Yo también. Nos abrazamos bajo la bóveda que una vez contuvo dioses. Y sentí que esta vida era la más hermosa de todas. Porque era la última. ¿Sabes por qué siempre vuelvo a ti? Me dijo con la voz hecha trizas. Porque me recuerdas cómo morir, susurré. No. Porque solo contigo vale la pena hacerlo. Regresamos a mi taller con el alba rozando los techos. Esa misma mañana, corté mis dedos voluntariamente sobre el vidrio. Con cada gota de sangre, soldaba una pieza más del vitral que narraba nuestra historia. Kai observaba en silencio. Envejecido. Hermoso. Mortal. Por primera vez, yo vivía. Y él también. Entrada del diario día 28. Bailamos sobre ruinas. Como si el fin del mundo fuera un vals. Los hilos dorados. Eran promesas caducas. Collares de memoria. Él me besó. Y mi cuerpo volvió a cantar. Pero su piel perdió siglos. Por cada sílaba de mi nombre. Y así, la eternidad se rindió. Al amor más breve. Y más verdadero. Bajo el vitral. De las mentiras rotas. Encontramos la verdad. Amar es morir. Con elegancia. Habían pasado apenas unas horas desde la danza. Kai dormía, envuelto en una manta de lino, en mi taller. Su pecho subía y bajaba como si el mundo ya no le pesara. Yo seguía cortando fragmentos de cristal con una concentración sagrada. Mi enfermedad ya no dolía. O quizás dolía distinto, como un recuerdo, no como una herida. Los vidrios cobraban vida. Uno tenía su rostro en la Edad Media, con ropajes de alquimista. Otro lo mostraba bajo lluvia de fuego, ofreciéndome una rosa en llamas. Uno más, nos mostraba a los dos, ancianos, sentados frente a un lago que no existe. Y entonces lo sentí. Un crujido. Como si el vitral respirara. Me acerqué. La pieza central, una lágrima dorada suspendida entre dos manos, emitía un leve zumbido. Un zumbido que solo yo oía. Era un eco de la esencia que Kai había compartido. El alma se deja huellas en el vidrio, si se le da amor suficiente, murmuré, tocando la lágrima con el pulgar. Solo sentí la sombra. Hermoso trabajo,
dijo una voz que arrastraba siglos de resentimiento. Me giré. El doctor Wen estaba de pie junto a mi banco, impecable en su bata blanca, pero con los ojos vacíos como cúpulas sin cielo. ¿Cómo entraste? Siempre he estado aquí, Luna. Observando. Esperando. Él te debilitaba. Yo te fortalezco. ¿Qué quieres? Se acercó al vitral. Lo tocó. Y la lágrima dorada chispeó como si lo rechazara. Quiero lo que tú llevas ahora. La chispa que Kai dejó en ti. Mis piernas temblaron. No por la enfermedad. Por terror puro. No puedes. Oh, sí puedo. Ya he usado tu sangre antes. Tus medicamentos no eran medicamentos, ¿recuerdas? Fuiste el experimento perfecto. Me llevó a rastras. Kai seguía dormido, sin fuerzas. Wen me condujo por túneles bajo el hospital, hasta una cámara con paredes de espejo y luz artificial que no arrojaba sombra. En el centro, una camilla con grilletes. Vas a devolverme lo que me robó, dijo, preparando una aguja hecha de obsidiana. Él nunca fue tuyo, le escupí. No lo entiendes. Kai y yo descubrimos la inmortalidad juntos. Yo fallé en el ritual. Él se quedó con todo. Hasta con cada versión de ti. Así que esta vez, yo volveré. Y tú, no despertarás. Cuando la aguja se acercó a mi pecho, el vitral estalló. Literalmente. Una lluvia de cristales invadió el laboratorio, proyectando imágenes vivas por las paredes. Kai luchando en desiertos, Kai llorando en un templo, Kai ardiendo en un eclipse. Y finalmente, Kai corriendo hacia mí. Luna. Gritó con la voz más humana que le había oído jamás. Wen intentó detenerlo, pero Kai ya no era inmortal. Era más fuerte. Porque ahora conocía el miedo. Y el amor. Se abalanzó sobre Wen y lo empujó contra el espejo, que se quebró como las mentiras. Wen cayó. No muerto. Pero despojado. Y la lágrima dorada rodó por el suelo. Se detuvo a mis pies. Yo la recogí. Era el fragmento de Kai que vivía en mí. El símbolo de un sacrificio que ni el tiempo podía borrar. Salimos del hospital sin mirar atrás. Kai temblaba, no de frío, sino de humanidad. Yo también. No dijimos nada. A veces, el amor no necesita lenguaje. Llegamos al taller. Lo miré. Tenía arrugas. Ojeras. La piel más opaca. Pero los ojos. Sus ojos seguían brillando en la oscuridad. Como carbones encendidos. Como estrellas que no aceptan apagarse. Y allí, en la penumbra, comprendí. Habíamos roto la eternidad. Pero habíamos salvado lo más sagrado. El ahora. Entrada del diario du día 29. Me usaron como envase. Para el pecado de otros. Mis venas. Fueron túneles de alquimia. Robada. Pero la esencia no se roba. La esencia elige. Y él me eligió. El vitral sangró luz. Como un oráculo. Furioso. Y lo supe. No se puede capturar la eternidad. Si no se es capaz. De amar una vida. Fugaz. Ahora, el espejo está roto. Y yo me reconstruyo. Con fragmentos. De verdad. Capítulo 5. La vidriera de las lágrimas. La luz de noviembre entraba por la claraboya, pálida y temblorosa, como si no quisiera molestar. Estábamos de nuevo en mi taller. Mis manos, ahora más frágiles, recorrían los bordes de la gran vidriera final. Cada fragmento había sido elegido con precisión quirúrgica. Una cápsula de morfina derretida. Una hebra de cabello de Kai. Lágrimas que había recogido en tubos de cristal. No quedaba tiempo. Mi cuerpo lo sabía. Kai también. Lo observaba en silencio, sentado a unos metros, con una manta en las piernas y un cuaderno en las manos. Escribía algo. No pregunté qué. A veces, el amor necesita respetar los secretos que aún no están listos para salir a la luz. Aquella noche me despertó el crujido de papel. Kai estaba de pie frente al vitral, colocándole un marco. Había escrito un poema. Lo había traducido a 3 lenguas, la mía, la suya, y la que inventamos al amarnos. Es tu historia, Luna. Pero también es la mía. Y entonces me lo dio. Una hoja vieja, escrita con tinta mezclada con vino. Y un dibujo. Yo, con alas de vidrio, flotando sobre un mar de relojes rotos. ¿Me prometes que la terminarás? Le pregunté, tocando su rostro ajado. No, respondió.
Te prometo que viviré para verla completa. Lo sentí antes de abrir los ojos. Mi cuerpo ya no respondía. Kai me sostenía la mano, con la otra sobre su corazón. Su cicatriz en forma de sol ardía bajo la camisa abierta. ¿Ves el eclipse? Susurré, apenas audiblemente. Sí, respondió. Justo como hace 1200 años. Cuando tú fuiste la primera en verlo conmigo. Y entonces lo supe. Era hora. Pero antes. Apenas podía moverme, pero incliné el rostro. Nuestros labios se tocaron. Y sentí el torrente. El sol cayendo. El tiempo retrocediendo. El alma de Kai entregándose gota a gota. Su piel envejeció en segundos. Las manos se arrugaron. Su cabello se volvió gris. Y sin embargo, sus ojos, esos malditos ojos, seguían brillando. Te ves hermoso, susurré. Por fin estás aquí. Él no lloró. Pero sus huesos temblaron. Como si el cuerpo se resistiera a la humanidad. Como si la eternidad, al fin, lo soltara. Kai me acostó frente al vitral. La luz del eclipse se reflejaba en los cristales, haciendo que todo pareciera moverse. Las figuras danzaban. Los rostros cambiaban. Y mi alma se despegó, suave, como el último pétalo de una flor que ya ha dicho todo. Te amo, dije, y no supe si lo hice con palabras o con luz. Epílogo, la niña y el vitral. Años después, en una ciudad gris, una niña de ojos almendrados entró a la catedral olvidada. Se detuvo frente al vitral. Sus padres siguieron caminando, pero ella no. Tocó la lágrima dorada con el dedo. Y el vitral susurró. Un nombre. Luna. Ella sonrió. Sin saber por qué. Sin entender de vidas pasadas ni sacrificios inmortales. Pero por un instante, una hebra dorada cruzó su campo de visión. Y supo, en el fondo de su alma, que algo inmenso la amaba. Desde más allá del tiempo. Entrada del diario final. Hoy no siento dolor. Hoy soy todo luz. Mis huesos son cristal. Mi voz, una frecuencia de colores. Fui mortal. Y fui eterna. Fui la herida, y el ungüento. Ahora, soy historia. Dentro de un vitral. Que respira. Y si alguna vez una niña toca esta lágrima, que sepa que el amor puede vencer al tiempo. Pero solo si se acepta pagar el precio. Yo lo pagué. Con mi vida. Y con mi alma. Y aún así, volvería a amar. Una y mil veces más.